Reciban un cordial saludo. Vamos a iniciar nuestra segunda unidad de la asignatura macroeconomía. El tema, tipos de mercado, variables que afectan los distintos tipos de mercado. Los temas que vamos a trabajar, fases del ciclo económico y determinación del ingreso nacional. Fases del ciclo económico. ¿Qué es un ciclo económico? Pues ahí lo dice, se denomina ciclo económico las fluctuaciones cíclicas de la actividad económica a las soluciones recurrentes de la economía en la que una fase de expansión va seguida de otra contracción, seguida a su vez expansión y así sucesivamente. ¿Esto qué quiere decir? Es la fluctuación que tiene los procesos productivos en una economía de un país a partir de los cambios que se tengan dentro de los mercados. ¿Esto qué quiere decir? Que esos ciclos suelen observarse dentro de muchos factores. Se ven dentro del PNB, Producto Nacional Bruto, a partir del tiempo, donde se hace el comportamiento de la economía a partir de varios factores: recuperación, recesión, valle, clima. Para esto vamos a empezar a analizar. Cuando nosotros tenemos una fase de auge, es cuando hay un aumento elevado del ciclo económico. Dice que la producción produce una serie de rigidez, interrumpe el crecimiento de la economía, propiedad de comienzo a una fase de recesión. Significa que va creciendo, pero si no se tiene analizado, puede detenerse el crecimiento de la economía. La recesión responde a la fase descendiente del crisis. Significa que la economía está frenada, no está creciendo, que está quedando estancada. La depresión, digamos que es el punto más bajo, se caracteriza porque es el desempleo. Ahí es donde pasa, la economía está en su punto más bajo, no hay un estancamiento, hay desempleo, hay pobreza, hay productividad y no hay proceso de reactivación. Y el tema de recuperación o reactivación es la fase de ascendente del ciclo. Significa que después de que está muy abajo y que empiezan a generarse valor a los factores productivos, es donde empieza a aumentar el crecimiento de la economía, aumenta el empleo, aumenta el desarrollo, aumenta la productividad. Entonces, dentro de las fases de los ciclos me dan los cuatro puntos de presión que se ve: contracción del comercio internacional, debilidad de la demanda, aumento de paro y estancamiento de la caída del PIB. Significa que no hay exportaciones o importaciones, no hay consumo, hay desempleo y hay estancamiento en el Producto Interno Bruto. Recuperación: aumento del empleo, aumento de consumo y aumento de actividad económica. Significa, ojo, aumento del empleo, no de salarios. Significa que la mano de obra se está ocupando, se está revitalizando. Auge: aumento de la inversión, aumento del empleo, aumento de salarios y crecimiento del PIB. Significa de que hay confianza en la economía del país. Es decir, que se está invirtiendo para generar desarrollo o el crecimiento, la mano de obra se está empleando a mayor velocidad, aumenta los salarios porque aumenta el poder adquisitivo y la economía va aumentando porque aumenta la producción. Y la última, recesión, transición más o menos rápida la situación que auge de la depresión. Significa que la economía se está frenando o no está creciendo. ¿Qué es una crisis económica? Pues hace referencia a un periodo de escasez en la producción, comercialización, desaceleración económica. Se llama así al descenso transitorio del ritmo del crecimiento de una determinada magnitud económica. Ahí es donde nosotros determinamos es hasta dónde la economía se está frenando para poder desarrollar productividad. El desempleo tenemos que analizarlo dentro del proceso, dentro de la población económicamente activa, porque ahí es quiénes son las personas que realmente están en la capacidad de generar valor productivo y están en sus capacidades físicas y mentales para desarrollar. Para eso, pues obviamente, la capacidad de medición, ¿quién lo determina? El DANE, para nosotros en el país, o su Departamento de Estadística Nacional. Este desempleo o esta que genera es una medición muy fuerte porque determina cuánto se está ocupando la mano de obra calificada en los procesos productivos. Por eso, lo que es la encuesta de población activa, que lo hace estas entidades, tiene que mirar cuál es realmente la población y a partir de ahí
Recuerda que la población económicamente activa tiene que estar alineada a los factores productivos y al desarrollo de la economía. Por eso es que nosotros no podemos darnos el lujo en ese proceso. ¿Por qué preocupa la cuestión de la inflación? Claro, porque son los principales factores donde nosotros tenemos que mirar el impacto que hay precios, salarios, de acuerdo a cómo se genera el ingreso de la renta. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que le pagan al individuo de acuerdo al valor de su ingreso, cómo lo gasta y cuánto es lo que cubren los bienes, productos o servicios. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar hasta dónde el Estado, a partir de sus decisiones, tiene que intervenir para determinar cómo puede minimizar el impacto de la economía. Vías tasas de interés, vías auxilios, vías subvenciones, vía tributos. Entonces ahí es donde tiene que mirar cómo impacta para dinamizar la economía. ¿Qué pasa en el corto, mediano o largo plazo? Depende. La producción agregada. Significa que cuando nosotros miramos todo lo que hemos hablado, en el corto plazo, cómo los factores de la demanda o los factores productivos se ven impactados para determinar si hay confianza en la producción, expectativas, crecimiento, desarrollo. En el mediano plazo, una década, miramos cómo es el crecimiento del stock de capital. Significa que el dinero que circula en la economía alcanza para hacer generación de valor, la tecnología y la población activa para generar productividad. Y en el largo plazo, que es lo más relevante, los factores como ritmos demográficos, educación, investigación, tasas de ahorro, calidad de gobierno, significa que vamos a mirar todos los efectos coyunturales, estructurales, perdóneme, de la economía. ¿Por qué hablamos de estructurales? Porque vamos a mirar cómo el Estado en un tiempo determinado afecta cualquiera de esos factores productivos para generar valor económico. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros invertimos en la educación, vamos a tener un impacto en que la calidad de vida aumente. Si nosotros hacemos inversión en productos investigativos, significa que los proyectos productivos van a tener mayor grado de calidad y así sucesivamente. Segundo tema, la determinación del ingreso nacional. Por eso la oferta agregada tiene que mirar lo que es la relación entre el nivel agregado de precios y la cantidad de la producción. Significa, es cuánto está valiendo los bienes en el mercado total sobre el número de unidades producidas o salen al mercado para el consumo de todos los mercados de un sector determinado. No puedo darme el lujo de poder manejar un solo mercado, tengo que mirarlo todo en su contexto. Por eso, cuando uno mira la oferta agregada en el corto plazo, uno tiene que mirar qué está pasando con la inflación, cómo se está manipulando y qué está pasando. Y afecta lo que es el salario nominal. ¿Cuánto se está pagando realmente al trabajador o a las personas que están involucradas en el proceso del desarrollo económico? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a mirar cómo se va a ver reflejada en el largo plazo. Entonces dice que la curva agregada del largo plazo muestra la relación que existe entre el nivel general de precios y la cantidad de productos agregados, que existiría si todos los precios incluidos, si los salarios nominales fueran completamente flexibles. ¿Qué quiere decir eso? Cómo el individuo, a partir de su ingreso, cómo se ve impactado en la fluctuación del valor del bien y la producción del bien. Lo pongo en un contexto general. Primero, yo cómo puedo desarrollar un proceso productivo si mi salario no es estable. Entonces la demanda agregada nos muestra la relación entre precios y la cantidad de productos demandado por hogares. Ahí habla, ya hablamos de la producción, entonces vamos a hablar del consumo. Entonces, ¿cómo los hogares determinan, o sea, hogares, empresas y gobierno determinan de lo que perciben para poder consumir en ese momento? Entonces, la curva agregada, con este ejemplo, ¿cómo nos puede entender si afecta los movimientos, cómo lo puede desarrollar para cambiar el nivel de vida de los consumidores?
En esta gráfica mostramos un impacto de un efecto que pasó en la crisis del 29, cómo bajó el ingreso per cápita de los individuos en un periodo determinado a partir de esa crisis. Entonces, si se afectan los entornos económicos, afectan el consumo y por ende afecta las necesidades del individuo. Por eso, nosotros miramos cómo la oferta agregada se ve afectada lo que es consumo-producción. Que uno me dice, si yo cambio, hay una caída en la oferta agregada, en el desplazamiento, obviamente se disminuye el consumo y por ende afecta a precios. Por eso miramos también el caso hacia el lado contrario. Si en el desplazamiento de la oferta agregada en el consumo-precio se desplaza hacia la derecha, significa que eso va a afectar el PIB real, significa que va a aumentar la producción. ¿Qué quiere decir eso? Que eso de una u otra forma, al aumentar la producción, aumenta el consumo y puede disminuir los precios de los bienes para pues, que se puedan adquirir. Entonces, ¿qué es lo que nos estás diciendo ahí? ¿Qué lo afecta la oferta agregada en el consumo y producción? Primero, que afecta a precios de la materia prima, salarios y productividad, y que llevan a cambios en los beneficios de productores y a cambio de la curva de la oferta agregada en el corto plazo. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Que nosotros, si hacemos un análisis técnico, estamos hablando que en el corto plazo podemos valorar todo lo que afecta en la economía del país para generar productividad. ¿Qué va a pasar en el largo plazo? Pues obviamente que el IPC o la inflación y los productos agregados van a hacerse afectados si fueran completamente flexibles. Entonces ahí vamos a mirar es qué ocurre con la variación de los precios. ¿Aumenta la productividad? Puede ser, pero tengo que mirarlo es qué tan constante está determinado la variación de los precios. Por eso, nosotros tenemos que entender que cada impacto en la variación de los bienes y en la variación de la producción afecta el consumo. Y ahí donde nosotros miramos, cambiamos el efecto. La demanda, ahí es donde nosotros entendemos que si bajan precios, aumenta consumo. ¿Correcto? Pero si aumenta precios, perdón, si baja precios, aumenta consumo. Pero en esta gráfica lo que nos muestra es pasar del 29 al 33 significa que hubo un paro en la producción, por ende paró la demanda o el consumo y por ende subieron los precios. Y pues obviamente se afectó el ingreso. Entonces, ¿por qué la curva de la demanda agregada tiene pendiente decreciente? Primero, porque tiene un efecto ingreso que es un cambio de nivel de precios. Que esto es que mayor nivel de precios reduce el poder de compra del ingreso de los hogares y reduce el gasto. Significa que si varía mi ingreso, varía mi consumo y varía mi poder de compra. Y la otra tiene un efecto de tasa de interés en el cambio de nivel de precios. Dice, esto es, un mayor nivel de precios reduce el poder de compra de tendencias de dinero de los hogares, llevando aumento de las tasas de interés y caída tanto en el gasto como en la inversión. ¿Qué quiere decir eso? Que reduce el ingreso. Al subir tasas de interés hay una restricción, una contracción monetaria, por ende se recoge dinero y por ende los factores productivos se reducen. Entonces, ¿qué están viendo en el desplazamiento de la curva? Se ven, se ven cambios de que las expectativas de crecimiento de la economía, hay un freno en la riqueza y en el capital físico, o sea, el dinero circulante. Por eso es que el Estado tiene que pensar a cómo controlar todos esos procesos a partir de las políticas fiscales y monetarias para determinar el manejo de la economía del país. Con esto podemos decir que, finalizando, ¿cuál es la ruta para poder apoyarnos de todo lo que hemos hablado? Dentro de los recursos vamos a encontrar
lecturas de lo que son las teorías de ciclos económicos, audios sobre lo que es la inflación, indicadores macroeconómicos y cómo se mueve la macroeconomía y el empleo en Colombia. Vamos a encontrar nuestras actividades de apoyo, de aprendizaje y los encuentros sincrónicos para este desarrollo. No siendo más, espero de que esta segunda unidad haya quedado clara y que el acompañamiento sea fundamental en el desarrollo del proceso. Me despido de ustedes, reciban un cordial saludo.